ustedes. Así que ya vamos a... Muy bien, muy amable. Gracias. Ok. Bueno, gracias por levantar la mano. Bien, vamos a abordar de inmediato unos temas de gran importancia. Vamos a ir probando qué formato es más conveniente. En principio, lo que les quiero pedir es que son muchos participantes, que por favor no hagamos preguntas. No es este el medio para responderlas, porque es una cuestión simplemente de estadística. Cualquier, voy a pintar acá la distribución normal, cualquier respuesta que pueda dar a vuestras preguntas va a caer va a quedar insatisfecho una parte, muy satisfecho otra y mediocremente satisfecho todos los demás. Es una instancia muy interesante. Nosotros estamos haciendo muchas veces estos webinars, es una herramienta que conocemos bien, sin embargo tiene dificultades inherentes, o sea, defectos, digamos, o deficiencias, tiene propiedades intrínsecas que hacen que la comunicación no sea tan buena con un número tan grande de personas. Hay más de 500 personas adentro del webinar. Entonces, lo que les pido, por favor, es que me permitan hacer esta exposición y después podemos perfectamente ver las preguntas que, dada la naturaleza delicada de la circunstancia, yo sugiero que sea por escrito a nuestros médicos. Mi instancia en este caso, o sea, mi papel en este rol, debido al propósito, a nuestro mandato, digamos, a nuestro compromiso como centro de terapia metabólica, es poner en manos de la población, de nuestra comunidad, nuestras ideas acerca de la inmunidad en este caso. Después, entonces, si hay ya preguntas más específicas relativas a cuestiones médicas, cuestiones más personales, por favor, diríjanlas a nuestra página web, al equipo, nuestro equipo de coordinadoras y de médicos y de especialistas que están encantados de responder, ¿no? Yo voy a intentar, dentro de las inherentes dificultades de este medio, comunicar la mayor cantidad de información valiosa, accionable posible. Así que bueno, hagamos eso. No me va a dar tiempo en el medio. De hecho, es bastante disruptivo interrumpir. Piense que ya van casi 600 personas adentro. Va a haber un espacio, yo no dejo, como ustedes saben, si nos están siguiendo, no dejo nada sin responder. Y si se me pasa algo, nuestro equipo me avisa, etcétera. A veces realmente recibo, por ejemplo, 300 correos electrónicos por día, dirigidos a mí específicamente. Así que bueno, ese trabajo se hace una vez por día, pero se hace. Okay. Bueno, vamos a arrancar. Yo quisiera ponerles, recuerden entonces, para los que recién llegan, por favor, no hagan preguntas ahora, déjenme exponer la totalidad del contenido, después podemos pasar a algunas cuestiones. Muchas de ellas van a estar respondidas plenamente allí, ¿no? Una breve cosa antes de empezar. Algunos de los términos que vamos a usar son necesariamente un poquito técnicos, un poco difíciles. No se preocupe por ello, se puede googlear todo. Todo esto va a quedar, este material va a quedar en YouTube. Les vamos a mandar un link. Nuestro canal es Terapia Metabólica del Cáncer. Así que van a poder revisarlo una y otra vez. Más aún, debajo en la descripción de YouTube nos permite el canal poner todas las referencias científicas que yo voy a estar mostrando acá. Así que además están vivas, uno puede hacer, es un link funciona como un hipertexto dentro del tejido del post, van a poder alcanzar lo mismo con nuestros papers ya más técnicos, publicados en revistas, en este caso oncológicas, lo mismo que con los blogs, donde ustedes pueden seguir el hilo de las referencias científicas, ¿no? Como siempre les recordamos, este es un espacio que se ha venido construyendo muy concretamente sobre la medicina basada en la evidencia. Es la única manera sensata de hacerlo ahora. No que las evidencias no sean resbalosas, a veces trabajos científicos hechos por personas educadas y posteados o publicados en revistas de mucho nivel y evaluados metodológicamente por un comité de referís que se llama referato, tienen serias dificultades metodológicas. ¿Okay? Es decir, no todo lo que brilla es oro, aún en la ciencia está llena de errores, por lo cual hay que
pisar copies del post, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Yo les voy a empezar a compartir entonces inmediato esta presentación. Ustedes van a poder ver, recuerden, no se preocupen porque esto va a estar absolutamente disponible, ¿no? Bien. En principio, el tema, y es un tema que realmente merece mucho más, esta es una presentación de unas 70 diapositivas, pero el tema da para 700 diapositivas. Vamos a tomarlo entonces como una introducción a, a este tema tan fascinante y complejo, una y otra vez recordándoles, no me voy a dormir en eso, en que se trata de un conjunto de herramientas accionables. ¿Sí? Accionables. En esta particular avenida, lo que puedo, desde mi posición, desde el punto de vista de la divulgación científico-técnica, repito, divulgación científico-técnica, yo voy a poder enumerar o enunciar una cierta cantidad de presupuestos fundamentados con las conclusiones que voy a mostrar. Y como les decía después, para los que llegaron más tarde, más allá de eso, la ejecución en particular en el ámbito que no es de prevención, sino en el ámbito terapéutico de tratamiento, es competencia de los médicos, de nuestros médicos en particular, o de sus médicos de cabecera, a quienes pueden mostrar toda esta documentación, habida cuenta que es bastante difícil lidiar, y ahorita les voy a poner algunos ejemplos de ello, va a ser evidente. Es difícil para una persona sin un entrenamiento en esta área, sí en otras, pero no en siquiera, digamos, adentrarse en un artículo científico. Yo les he dicho antes la importancia de mantener clara esta escala de veracidad, estos por lo menos cuatro niveles fundamentales de, digamos, probabilidad de certeza, y el primero es el estudio científico, los papers, los científicos hechos por personas como nosotros, en un laboratorio, en un entorno clínico. El segundo nivel son los textos de divulgación científico-técnica, es el segundo nivel de veracidad, ¿no? Como como nuestro libro de terapia metabólica del cáncer, tiene 1700 referencias científicas, pero no es un texto científico, es una composición que implica, el autor, yo en este caso, tiene y los compañeros que nos han ayudado en nuestro equipo, ¿no? Con las revisiones y con el apoyo y todo, y sosteniendo la práctica clínica, pero implica incluso un libro de texto basado en artículos científicos, 1700 de ellos, implica la opinión o la visión del autor. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel es este que tenemos acá, es la divulgación científico-técnica llevada a cabo por gente competente, a menudo en la forma de documentales o de blogs mismos o de estos webinars que son un poquito ásperos para el público no entrenado, los legos en una determinada área, pero que son la interfase, me parece, más apropiada entre la comunidad en general y, digamos, las perlas del conocimiento, la ciencia misma, ¿no? El corpus de conocimiento científico y la comunidad. Después viene el cuarto nivel, ya bien alejado de cualquier cosa real, son los niveles de divulgación y las charlas de pasillo, y los comentarios de la suegra y los noticieros y las periódicos. No es correcto, no es civilizado, no es educado en realidad, más bien. Tomarlo como si fueran verdades reveladas, ni siquiera la ciencia, pero es importantísimo entender que tiene un muy limitado, una muy baja probabilidad de certeza lo que vemos. Así que hay que mantenerse con la mente clara en que tenemos que acudir a fuentes primarias de información y no a fuentes cuaternarias, como lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Ok, vamos ahí. Pero para los que no me conocen y están acá porque alguien los arrastró y los obligó, mi nombre es Ernesto Prieto Gratacós. Yo soy el director fundador del Centro de Terapia Metabólica del Cáncer. Hace ya unos 13 años que estamos operando. El grueso de nuestra actividad se refiere al tratamiento, al abordaje no tóxico de los tumores sólidos, con una estrategia muy ingeniosa que surgió de nuestro laboratorio, que se llama inhibición competitiva. Inhibición competitiva con análogos estructurales. ¿Qué son estos análogos estructurales? Pues son antimetabolitos. Y les damos, por vía endovenosa, les damos de comer a las células cancerosas una serie de moléculas que parecen ser su comida, pero no lo son. Es fascinante, si quieren después pueden profundizar en eso. Hemos publicado muchos libros y papers científicos en revistas oncológicas de primer nivel, así que está todo
se puede llegar a todo eso. Nuestro equipo ha hecho este empeño, digamos, para pronto el 5º Congreso Panamericano de Terapia Metabólica del Cáncer, así que es una labor de conjunto. Aquí hay algunos de nuestros compañeros, algunos, repito, esta foto es vieja. Hay gente de muchísimo nivel con nosotros y hemos estado trabajando ya más de una década en este peculiar aspecto que es la terapia metabólica del cáncer, lo cual nos hizo, de manera fortuita, nos hizo asistir a algo muy especial, que es qué pasa con los pacientes inmunosuprimidos. Colateralmente, si bien nuestro cometido fundamental es el tratamiento del cáncer, el tratamiento de los tumores sólidos, una y otra vez 1/3 de nuestra población de pacientes ya acude a nosotros inmunodeprimidos, ¿no? Inmunosuprimidos, sencillamente por la naturaleza misma de los fármacos que suelen usarse en la disciplina convencional oncológica, que son lo que se llaman mielotóxicos. Bueno, nosotros hemos entonces desarrollado y tenemos una gran certeza acumulada del lado precisamente del combatir las infecciones virales o bacterianas, porque tenemos precisamente una población muy en riesgo. Para que ustedes tengan una idea, ahora en el coronavirus, el segmento de la población más afectado es precisamente las personas mayores, biológicamente mayores. Sin embargo, pacientes jóvenes de entre 30 y 40 años, habiendo pasado la quimioterapia, son desde el punto de vista inmunológicos como personas, como adultos mayores de 80 o 90 años, porque se quedan, si bien momentáneamente, a veces no, momentáneamente inmunosuprimidos. Y de ahí viene nuestra certeza en términos de nuestra gran experiencia clínica en el tratamiento no tóxico de las infecciones, ¿no? En otro aspecto, algunas de las cuestiones que me van a escuchar decir, algunas de las tesis que me van a escuchar defender con respecto a la vitamina D en particular, no provienen de que leímos otros artículos de otros autores, sino que fuimos, somos yo y mi camarada de aventuras, cofundador del centro, Pedro García Oliver, en el Ártico. Nosotros hemos estado con los canadienses originales, los verdaderos canadienses, los Inuit, y hemos hecho estas investigaciones en términos del metabolismo en relación con el cáncer, la ausencia de cáncer entre los Inuit. En realidad los Inuit, los Yupik, los pueblos del norte del mundo, del Ártico, del Círculo Polar, ¿no? Su alimentación era muy peculiar y por esto sabemos cosas peculiares, pero no porque lo leímos, repito, sino porque son descubrimientos de terreno, de campo. Nosotros estuvimos ahí haciendo investigación de campo, esto es antropología de terreno, ¿sí? Y hemos hecho esto mismo en otras latitudes y para otros menesteres, en términos de la dieta cetogénica. Hace ya 15 años, fuimos pioneros en el uso de las restricciones dietarias y nutrifarmacológicas en el tratamiento del cáncer, ¿no? Así que tenemos un montón de experiencias de terreno. Si están interesados, pueden seguir todo esto en el documental Cáncer y Civilización, está gratuito en YouTube. En busca de la salud perdida, esto describe nuestras andanzas por el Ártico canadiense y nuestros descubrimientos en torno a la cuestión esta farmacológica en torno al cáncer. La vitamina D es una de esas sustancias importantes en la ecuación, en la prevención del cáncer, por lo menos en los esquimales, ¿no? Bueno, la vitamina D no es una vitamina en lo absoluto. Antes que eso, quisiera saber si están, a ver, asumo que están todos, ahora hay casi más de 800 personas, asumo que todos escuchan bien. Si me ayudan por favor con eso. Escuchan, ¿correcto? Bien, gracias. La primera cosa que tenemos que ver es, en definitiva, qué es esta sustancia en particular, ¿no? No es para nada una vitamina. Les asombrará saber a algunos que se trata ni más ni menos que de una hormona secosteroide con realmente una profunda implicación en muchas de los fenómenos inmunológicos, metabólicos, incluso neurológicos. De hecho, se entiende, después lo vamos a ver, que tiene una injerencia en casi el 5% del genoma, esta sustancia, el 25-hidroxivitamina D, ¿no? Este efecto le llamamos efecto pleiotrópico. Imaginen una cascada donde teniendo una fuente original, caen de allí como muchos arroyos diferentes, y esto implica que una sustancia, fenómeno
concepto de pleiotrópico, es una sustancia, tiene injerencia en múltiples genes que a su vez se manifiestan de múltiples maneras, efecto plural, ¿no? En el fenotipo. A veces hay lo contrario, muchos genes confluyen en un rasgo fenotípico, en este caso es al revés. Bueno, en definitiva, las fuentes de esta maravillosa sustancia son, en primer lugar, los rayos ultravioleta, una fracción de ellos, los UVB, no cualquier fracción, y por supuesto también en la dieta se produce, existe, si la dieta es correcta, son ciertos alimentos grasos en particular, como los que señalo acá. Cuando se incorporan con un transportador en particular, estos en definitiva llevan al hígado y ahí se produce esta sustancia, la 25-hidroxi-D, que es la que testeamos en definitiva casi siempre como el indicador sistémico de la vitamina D. Luego en el riñón, perdón, se produce una ulterior transformación y ahí entonces lo que emana de ahí es el calcitriol, que es la forma metabólicamente utilizable. Ahora es interesante saber que esto es lo que sabíamos en el siglo XX. Esto es vieja esta información, porque lo que ha emergido en la última década, muy sorprendentes estudios, que no puedo, por más que quiera, no tengo el espacio para hacerlo, para mostrarles acá. Pero es fascinante, las células, incluso en particular las células del sistema inmune, son capaces de segregar internamente, de transformar internamente los sustratos y producir calcitriol. O sea, ya no es solo el riñón, como creíamos antes, sino las células del sistema inmune. Es una cosa importante, yo les dije antes, en una comunicación anterior, cuál es la significación biológica de que exista nada menos que un receptor que se llama BDR en todas las células, el receptor para la vitamina D en todas las células del sistema inmune. Bueno, en términos solares, por cierto, algo muy importante que después, si tenemos tiempo, discutiremos, es que no cualquier sol alcanza para sintetizar vitamina D, hace falta un sol bastante concentrado, ¿no? En este caso dice cuando la sombra es más corta que el objeto, que la altura del objeto que la proyecta, entonces puede entonces sintetizarse suficiente vitamina D. La ausencia de esta sustancia fundamental realmente produce terribles trastornos, eso se conoce como rickets o raquitismo, en los adultos se conoce como osteomalacia, y siempre estuvimos entonces básicamente enfocados en los aspectos óseos, digamos, o sea, los beneficios o las funciones óseas de la vitamina D. Sin embargo, el grueso, en realidad la totalidad de la investigación actual sobre esto, sobre vitamina D, ha mostrado que tiene una implicación en el cáncer, en la hipertensión arterial, en las cardiopatías, en la diabetes, ciertamente en el síndrome metabólico, e incluso en enfermedades neurodegenerativas, en particular Alzheimer. Es decir, que no se trata ya de un simple efector de la dieta que tiene una estrecha función en el sistema óseo. No, es un efector sistémico y, como dije, con un efecto pleiotrópico. Pero en este paper de The American Journal of Clinical Nutrition, se llama el paper Estimación de las concentraciones óptimas en el suero sanguíneo, el plasma, de la 25-hidroxi-D para numerosas digamos, aspectos de la salud. Esto es interesante porque lo que se encontró es que había, para la mayoría de los aspectos de la salud evaluados, las más ventajosas concentraciones plasmáticas de vitamina D comenzaban a partir de 30 nanogramos por mililitro. Esto es importante, porque si ustedes recuerdan haber ido al médico recientemente por este tema, ustedes recordarán que la distribución normal, lo que se entiende, y voy a poner unas grandes comillas en el aire, como el rango normal, el rango de referencia de vitamina D es entre 15 y 30. Ya veremos pronto que lo normal no es sinónimo de bueno y esto es una franca deficiencia, como la nueva información, la nueva evidencia inmunológica y epidemiológica muestra, ¿no? Entonces es interesante que a partir de 30, que es el techo de lo que normalmente se admite como la distribución normal, empiezan los mejores resultados. En la mayoría de las personas estas concentraciones no pueden ser alcanzadas con las actuales recomendaciones dietéticas de entre 200 y 600 unidades internacionales. ¿Okay? O sea, no se pueden alcanzar, esto es muy importante, con las recomendaciones, y el paper no es ni siquiera nuevo, esto es del 2006, o sea, se conoce hace rato esto. Es interesante observar que cuando uno está
hemos testeado nosotros, lo descubrimos un poco de casualidad, pero regresando de veranear, siempre y cuando no se use protector solar, esto es importante, porque si no, bueno, esto se bloquea este efecto. Las personas que vienen de hacer verano vienen con un nivel de vitamina D de alrededor de 80. Hemos medido individuos adultos sanos, ni siquiera de piel muy, muy blanca, sino más bien morochitos, y compañeros nuestros incluso que venían con 80 nanogramos por mililitro. O sea que la exposición al sol naturalmente sube de manera dramática hasta 3 veces más o 4 veces más la concentración de 25-hidroxide. Ahora, después la cuestión es, bueno, ya después veremos, por favor no pregunten ahora, ya después veremos cómo se hace para la cuestión del daño posible en la piel, por el sol, etcétera. Ahora concentrémonos en este tema, digamos, avancemos en el tema de la vitamina D en su relación con la inmunidad, ¿no? Se ha estimado que esta hormona secosteroide que llamamos vitamina D tiene una influencia sobre el 5 al 10% de todo el genoma, como les dije antes, ¿no? Interesante entender que por debajo de 30 nanogramos por mililitro, que se supone que es el techo del rango de referencia, se eleva la hormona paratiroidea y empiezan los problemas, ¿no? Ahora, la cuestión es, ¿cómo sabemos esto? Sabemos porque es lo que podemos llamar una certeza de la biología evolutiva. Hace más o menos 1.000.000 de años se produjo un cambio fundamental acá y digamos, los prehumanos, los homínidos, ganaron varios aspectos fundamentales en relación del vientre y el cerebro, cambiaron metabólicamente. Interesantemente, perdieron el pelaje. Nosotros interpreta el consenso de la disciplina de la biología evolutiva, interpreta que esta pérdida del pelaje y la aparición, la pérdida de la melanina, de hecho, o sea, la pérdida de pigmentación, tenían el único propósito que tenía era incrementar la síntesis de vitamina D en la piel, a partir del colesterol, como siempre, por efecto de los rayos solares. Tengas en cuenta que este fenómeno ocurrió fundamentalmente alrededor del ecuador del planeta, las zonas más cálidas con mayor incidencia solar a lo largo del año, ¿no? Después, en la medida en que hubo migraciones, fue necesaria esta despigmentación y que los hombres aprendieran a pescar y a cazar animales cuya grasa era rica en vitamina D. Esto ha sido así durante mucho, mucho tiempo. En los últimos 150 millones de años, perdón, 150.000 años, antes de eso hubo otras evoluciones, ya estuvimos expuestos constantemente a cantidades enormes de radiación solar, ¿no? Después esto, por supuesto, había un punto de la pigmentación de la piel, esto se conoce como la hipótesis de la pigmentación, tenía un efecto protector en definitiva en algún punto, porque también la radiación ultravioleta puede penetrar a través de la piel en la sangre y lastimar el ácido fólico, ¿no? Deteriorar el ácido fólico, el folato. Esto tiene consecuencias, por supuesto, pero hubo un balance ahí, ¿no? En la medida en que fuimos moviéndonos de latitud, los diferentes grados de exposición a la luz produjeron, bueno, esta necesidad, esta despigmentación en definitiva. Y los pueblos del Ártico, calcúlese que en los últimos, yo diría, 100.000 años o un poquito más, durante la cuarta glaciación se terminó de forjar en definitiva el genoma humano actual, los individuos, los humanos conductualmente modernos, ¿no? Y bueno, por supuesto, al no tener, nosotros hemos vivido, hicimos 4 expediciones, como van a ver aquellos de ustedes que vean nuestro documental Cáncer y Civilización, en busca de la salud perdida. Lo que vamos a ver es que justamente ellos vivieron con muchísima salud en cuanto a las enfermedades degenerativas se refiere. Durante 42.000 años los Inuit, después de terminada la cuarta glaciación, siguieron viviendo en el norte del mundo, ¿no? Así que bueno, de no haber suficiente exposición al sol, la única manera de obtener la vitamina D es a través de la grasa y la carne de estos animalitos que saben fabricar. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué estamos hablando en el contexto de las epidemias estacionales y la pandemia declarada actualmente por la OMS de la vitamina D? Porque hay una sólida evidencia originada en esto que se llama la epidemiología de la influenza, la gripe, una sólida evidencia de que existe un factor estacional. Esta curva sinusoide ha sido perfectamente demostrada.
ciertamente la crudeza y la morbilidad y mortalidad de la influenza, de los virus, de las infecciones respiratorias causadas por virus, del tipo influenza o del tipo coronavirus, que nos han visitado muchas veces a lo largo de los siglos, tiene esta curva sinusal. ¿Y con qué está relacionado? Con este estudio, este es este mismo estudio, On the Epidemiology of Influenza. Recuerden, para los que llegaron más tarde, todos los papers, todos los artículos científicos van a estar disponibles debajo en YouTube y en los blogs también, debajo del video concretamente, donde van a ver todo este material otra vez. Pero fíjense qué interesante, en las 4 estaciones, esto es un estudio que se hizo específico, no observacional, un estudio randomizado, controlado, con placebo. Placebo es una sustancia que parece ser, pero no es. El placebo es una pastilla falsa, que no contiene, para los que no saben, es una no medicina. Entonces, estos 2 grandes grupos, después hubo otro experimento acá interesante con un suplemento, pero tenía 2 grandes grupos. Uno se le dio un placebo y el otro se le dio un suplemento de vitamina D. Es interesante observar que en el invierno, por supuesto, en la primavera, en el verano y el otoño, obviamente no hubo grandes infecciones respiratorias reportadas, pero sí un enorme pico durante el invierno, que es esta columna más clarita que está a la izquierda. Le dice winter, ¿no? Fíjese que este es el grupo que tuvo las infecciones respiratorias, es el grupo que no recibió el suplemento de 800 unidades internacionales de vitamina D. Después algo interesante, que se sumó a ese grupo, para años sucesivos se sumó estaban entusiasmados viendo este efecto y se produjo un incremento de 2.000 unidades internacionales. Esto es otro paper, la estacionalidad de las pandemias, pero de las influencias pandémicas y no pandémicas, el rol de la radiación solar y la vitamina D. Vuelvo a repetir, es la estacionalidad de las influencias pandémicas y no pandémicas, los roles de la radiación solar y la vitamina D. Esto es un artículo muy interesante, muy bien hecho. Esto es otro, influencia epidémica de vitamina D. Nuevamente, son artículos que van a encontrar ahí, perfectamente muestran esta asociación, esta correlación tan fuerte. Este otro dice, rol de la radiación ultravioleta y la vitamina D, se refiere a la vitamina D dietética, en la estacionalidad y los resultados de las enfermedades infecciosas. Claramente hay una asociación directa y proporcional, perdón, inversa y proporcional con el nivel de vitamina D circulante y la cantidad y crudeza de las patologías, de las infecciones respiratorias. Las personas que tienen niveles más altos de vitamina D en sangre, consistentemente a lo largo del año, tienen menos episodios de infecciones virales de todo tipo. Cuando los tienen son menos crudos y en general la mortalidad es dramáticamente menor. En algunos casos incluso, ya veremos en el mejor artículo, yo pienso, el mejor estudio, que pronto vamos a ver, veremos una reducción dramática, en particular en el segmento demográfico, que son las personas mayores, que son las más necesitadas. Como ya les dije, los protectores solares inhiben este efecto. Tomar sol con protector solar no produce un incremento de la vitamina D. No maten al mensajero, es lo que es. Entonces la cuestión es, ¿cómo se resuelve este problema? Se puede tener lo mejor de los 2 mundos, que es, bueno, básicamente tomar suplementos de vitamina D o incrementar el consumo de alimentos muy ricos en vitamina D. Pero siempre testeando la sangre, porque es un factor muy importante. Después vamos a ver cómo es la suplementación y qué error fundamental se ha cometido en la práctica con un tipo de suplementación que se llama bolus o una megadosis mensual. Eso no se absorbe y los estudios muestran que no tiene el resultado. De hecho, por eso es que se han producido confusiones en la literatura porque está mal hecha la suplementación. Bueno, esto es importante. Normal no es sinónimo de bueno. El concepto de rango de referencia se ha confundido con el concepto de rango óptimo. Y esto después les voy a demostrar con un corto video a que me refiero. Hay un ejemplo que conocemos muy bien que tiene que ver con la diabetes. Y el concepto mismo, es el abordaje, tiene un sesgo fundamental, que es que se asume que lo normal es sinónimo de bueno. Así que es un problema grave. Desde el punto de vista de la biología evolutiva, las concentraciones óptimas de 25-hidroxide rondan los 80 nanogramos por mililitro. Entre 60 y 100 sería. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos testeado a las personas que viven, o sea, hemos testeado personas
numerosas personas de hecho, viviendo en condiciones ancestrales, o de otra manera, viviendo en las condiciones de exposición a la radiación solar, semejantes o similares a las que tuvimos a lo largo de nuestra formación como especie. ¿No? ¿Tiene sentido? Esta es, por cierto, les decía, la razón por la que algunos estudios fallan en encontrar resultados consistentes, resultados sólidos, porque por debajo de los 30 nanogramos por mililitro los efectos son estocásticos, y por encima de 30 son determinísticos. Voy a mostrarles, acá hay un video si quieren verlo después. Recuerden, todo esto va a estar disponible en YouTube, no hay ningún problema con esto, y cada una de las referencias y links a los videos van a estar disponibles. En este video en particular, que se llama Radicales Libres y Daño Estocástico, me refiero al daño estocástico de la radiación médica en este caso, discutimos y explicamos esta teoría del daño estocástico, y es que por debajo de cierta cantidad de radiación, en este caso, los daños no son tan visibles, de hecho no hay datos, lo cual no quiere decir que no se produzcan, pero por encima de cierto quantum de radiaciones, que son una cantidad de miliröntgen por año, los daños son determinísticos, es decir, produce cáncer inexorablemente la radiación. ¿No? Esta es la diferencia para el que quiera explorar el concepto de estocástico versus determinístico. Para volverlo a la cuestión de la vitamina D, los estudios son inconcluyentes cuando básicamente se pone como valor de corte para la protección o digamos, la importancia de la vitamina D, niveles sanguíneos muy bajitos. Si pongo un nivel sanguíneo muy bajito de vitamina D, por supuesto que no puedo distinguir la verdad de la fantasía o el grupo de control del grupo tratado, ¿no? Necesito una cantidad más grande para que los efectos sean determinísticos. ¿Y por qué estamos seguros? Bueno, esto es porque precisamente la biología evolutiva nos corrobora el hecho de que originalmente, intrínsecamente, la raza humana funciona de manera óptima, estoy hablando no solo de los huesos, sino del sistema inmune, funciona de manera óptima con niveles en torno a entre los 60 y los 100 miligramos o nanogramos por decilitro de vitamina D. ¿Okay? Es importante esto. Bueno, después pueden mirar eso otra vez, la hipótesis de la pigmentación que mencioné antes, era necesaria para protegerse circunstancialmente de la radiación ultravioleta. Se sabe que el ácido fólico es afectado por la radiación UV, que está en la sangre, ¿no? También para proteger las glándulas sudoríparas, que eran estructuras críticas para el enfriamiento del cerebro. En suma, 70 millones de años atrás perdimos la producción de vitamina C también, endógena. Esto fue el silenciamiento del gen gulo. Yo voy a buscar un poquitico atrás, un minuto atrás para mostrarle cuándo fue esto. Acá. Mucho más atrás de esta época, que todavía teníamos pelaje, etcétera, un cierto cataclismo que está descrito en probablemente un meteorito enorme que produjo una extinción masiva de muchas especies, produjo un cambio significativo y se sabe por evidencia paleontológica que perdimos, entre otras muchas cosas, la posibilidad de fabricar nuestra propia vitamina C en nuestro organismo. Esto es una cosa extraña porque todas las demás especies, salvo los humanos y los monos antropomorfos, los primates, los que se parecen al hombre, o sea, antropomorfo quiere decir que se parece al hombre, y los conejillos de India, por ejemplo, y algún otro bichito más volador, que no fabrican su propia vitamina C, todas las demás especies, le hace el perro, la vaca, la cabra, el loro y el sapo, producen su propia vitamina C. Las aves producen su vitamina C también, en este caso en los riñoncitos, ¿no? En el caso de los animales más grandes, en el hígado. Nosotros no. Es interesante que cuando hay circunstancias de estrés, automáticamente sube la síntesis de vitamina C, y nosotros no tenemos esa posibilidad. Así que no se preocupen por las preguntas. Después van a tener todo esto y lo pueden ver varias veces, ¿no? Yo sé que son conceptos un poco extraños en algunos casos, que es mucha información, pero no es tan importante que lo que les digo es que lo vean varias veces y busquen la información y nos escriban, para así queda claro los conceptos por escrito. Bien. Otra cosa que pasó hace 1 millón de años que desarrollamos bipedalismo permanente, esto es interesante, perdimos el pelaje, piensen en términos evolutivos qué pasó allí, o sea, ¿cuál es la ventaja evolutiva de haber perdido el pelaje? ¿Por qué fue esto? Si es más fácil estar protegidos, ¿por qué se desarrolló una ventaja competitiva en un grupo de animales parlantes que de pronto perdían el pelaje? Perdían el pelaje porque tenían mucha más vitamina D en sangre, podíamos sintetizar con baja pigmentación después, pero en principio con la pérdida del pelaje, más vitamina D.
¿ah? Es importante entender que el sol ecuatorial provee suficiente UV para la síntesis de adecuada vitamina D a pesar de la melanina cutánea. ¿Okay? Bien. Bueno, es interesante. El otro punto, y le ruego a necesariamente, estadísticamente, si hay, a ver, no sé cuántas personas hay acá, ya hay casi 900 personas dentro de nuestro webinar. Por necesidad, tiene que haber muchas profesionales de la salud. Consideren que la razón por la que son necesarias grandes cantidades de vitamina D es, entre otras causas, por los polimorfismos. Quiere decir que algunas personas, una fracción de los humanos, una fracción no desdeñable de los humanos, no puede operar óptimamente con niveles normales, entre comillas, de vitamina D, incluso superiores a 30, 30, 40, porque tienen un defecto intrínseco. Para los que no saben esto, por supuesto a la gente, los profesionales sí saben, pero los polimorfismos, conocidos como SNPs, SNP o Single Nucleotide Polymorphism, son mutaciones no letales de algún punto del ADN, de algún gen, que hacen que no nos moramos, digamos, no son, por eso digo, son subletales, pero vivimos una vida de miseria fisiológica. ¿Ah? Entonces, esta miseria fisiológica se expresa de numerosas maneras, hay lo que se llama errores innatos del metabolismo, etc. En el caso de la vitamina D, los errores, estos polimorfismos, estas mutaciones no letales, ocurren a nivel del VDR, lo que yo les comenté hace un rato, que era el Vitamin D receptor de la vitamina D. ¿Ah? Bueno, estos dos papers son muy claros al respecto. Dice, influencias genotípicas del receptor de la vitamina D en el riesgo de infecciones respiratorias altas. Es decir, este paper asocia y se da cuenta de que sí existe una mayor cantidad de infecciones respiratorias, virales por supuesto, y bacterianas también, en poblaciones con un defecto del receptor para la vitamina D. ¿Okay? El otro paper dice polimorfismos del receptor BDR y bronquiolitis severa. Esto es una revisión sistemática y un metaanálisis. Metaanálisis, para los no iniciados, es un estudio de estudios. Es decir, es un estudio consistente en una revisión sistemática de la literatura con muy estrechos parámetros de inclusión, donde deja fuera un grupo de estudios que no les parecen metodológicamente correctos e incluye solo ciertos estudios. Bueno, este metaanálisis, se considera que los metaanálisis son muy robustos, arrojó esto también. Hay una gran cantidad hay un incremento claro de la bronquiolitis severa en personas que tienen un polimorfismo, una déficit, un defecto del receptor de la vitamina D. Esta es otra cosa muy interesante que dice, este es un paper que está en español, de hecho, dice antibióticos humanos modulados por calcitriol. Calcitriol es la forma activa de la vitamina D. Nuevos aspectos fisiopatológicos de la hipovitaminosis D. La hipovitaminosis, en lugar de D, entendido por hipovitaminosis cualquier cosa por debajo de 30 nanogramos por mililitro, nos deja en déficit porque de hecho hay un rol para la vitamina D, un rol antibiótico. El calcitriol induce la síntesis de péptidos antimicrobianos. Ustedes escuchan, la vitamina D induce en nuestras propias células defensivas la síntesis de antibióticos, de péptidos antimicrobianos. Se ha determinado que en la tuberculosis, cuando las células sensan la presencia del bacilo, el bacilo de Koch, comienzan a segregar 1,25 hidroxivitamina D. Esto es una síntesis intracelular. Ya, olvídense de los riñones haciendo la última forma, activando finalmente la vitamina D. Las células lo hacen. El propósito de esto es comandar la síntesis de catelicidina, que es una biocida o antibiótico intracelular, y también sustancias más defensinas, muy interesante. Y esto es un antibiótico natural, intracelular, en los macrófagos, que combate el bacilo de la tuberculosis. Ahora les quiero mostrar, porque tenemos que primero poner una cosa en claro, por qué yo me refiero a la cuestión de lo normal no es sinónimo de bueno. Normal no es sinónimo de bueno. Déjenme un minutico compartirles algo. Nuevamente, todo esto va a estar a disposición, pero necesitamos ver este asunto porque es de gran importancia. Hemos estado, en este caso, suponiendo que los niveles, o sea, que el rango de referencia
digamos, lo que se considera como diabetes ya en la establecida es realmente muy difícil de comprender desde el punto de vista, difícil de aceptar desde el punto de vista evolutivo, porque ya estamos diabéticos hace mucho tiempo. No lo estoy encontrando. Ya no sé por qué. Vamos a ver. Es este. Es este. Lo tenía preparado y se me fue de acá. A ver. Minuto de paciencia, ya viene. En suma, lo que nosotros, el punto es que desde el punto de vista de la biología evolutiva y de nuestra experiencia de campo, debe reconsiderarse la diabetes. En otras palabras, debe reconsiderarse el valor de corte, implicando que cualquier cosa por encima de 80 ya es accionable. Ya tendríamos que tomar acción con glucemias matutinas por encima de 80. No, lo estoy encontrando. A ver si puedo acá. Qué raro esto. Nunca se me perdió un video antes. De paso diagnostico acá un rollo que tenemos. Denme medio segundo más. Seguramente alguno de ustedes tiene experiencia con la glucemia, ¿no? Lo que tienen que entender es que tenemos que reconsiderar cuál es el valor de corte, o sea, cuál es la glucemia, que lo normal no es sinónimo de bueno. En otras palabras, una glucemia demasiado alta, o sea, una glucemia por encima de 80 ya es demasiado alta. ¿Qué pasó acá? Acá está. Finalmente, se hizo de rogar. Ahí va. Verdadera epidemia de obesidad y diabetes, digamos, diabesidad. Tratando ya bien adentrados en el siglo XXI, tenemos un problema planetario. Es una verdadera epidemia de obesidad y diabetes, digamos, diabesidad. Tratando de describir este problema, la primera vez, circa 1957, que usamos herramientas de estadística matemática para describir el problema de la población, produjimos una base de datos, un histograma le llamamos, de un tipo de datos unimodal, razonablemente simétrica, al cual se puede aplicar un modelo que llamamos modelo de distribución normal estándar. Para que sea estándar implica que la media aritmética va a ser 0 y que la desviación estándar va a ser 1. Más de esto en un minuto. La cuestión no es que la metodología estadística empleada sea incorrecta, es que la captura de datos inicial fue insuficiente. El intervalo de confianza es demasiado estrecho. La razón de esto es que para cuando estuvimos cerca de 1957, preparados para entender que primero había un problema y segundo que podíamos usar herramientas matemáticas para describirlo, ya hacía un siglo, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, que estábamos expuestos a un mundo incrementalmente más lleno de carbohidratos simples y por el advenimiento de la tecnología en la era industrial, de hecho postindustrial estamos ya, el incremento del ocio, es decir, conseguir las calorías que nos mantenían con vida se hacía con una tasa incrementalmente menor de esfuerzo físico por el resultado de la automatización. El problema de esto es que hemos estado considerando que normal es sinónimo de sano. Normal en términos estadísticos describe esto, describe esta llamada regla empírica. Sin embargo, dado que la toma de datos fue incompleta, es decir, el rango de los humanos tendría que haber sido, y es según nuestra experiencia de terreno con los Inuit, los Masái, los Com, entre 63 y 90 y no entre 80 y 120, más sobre esto, tenemos entonces el problema de un bias, un sesgo que nosotros llamamos sesgo postindustrial. Veamos brevemente el modelo que estamos usando. Esta regla se conoce como regla empírica e implica que, establecida la media aritmética, tenemos 3 desviaciones estándar que describen el 99,7% de todas las observaciones. En la primera desviación estándar cubrimos el 68%, en la segunda el 95% y en la tercera el 99,72%. Exactamente entonces es 68,26%, 95,72%
99,44 y 99,72. Esto describe la casi totalidad de las observaciones, mi universo estadístico. Esto no está mal, yo puedo entonces extrincar este modelo y aplicarlo a todas las series de datos que sean razonablemente simétricas y unimodales. ¿Cómo se obtiene esto? Revisemos brevemente, porque tiene que estar claro que la metodología no es incorrecta. Lo que es incorrecto es la estimación de los datos reales. Y lo que hemos perdido en el medio es el patrón metabólico genuino de la especie Homo sapiens, que es el patrón metabólico del guerrero de la sabana africana o del cazador del norte, del norte del mundo, del Ártico, los cazadores inuit. Bien, la media aritmética es muy sencillo, es la sumatoria de todas las observaciones individuales dividida entre la cantidad de sumandos, o sea, el número de observaciones. Que si hacemos una serie cualquiera, en el caso de esta serie, entonces, podemos simplemente decir que claramente es 15 la sumatoria, la cantidad de sumandos es 5, la media aritmética de este set de datos es 3. Fantástico. Esta es la media aritmética. Este es mu. La media aritmética es 3. De esta misma serie podemos calcular entonces la desviación estándar, que es, para definirlo en modo pragmático, el promedio de las distancias que tienen las demás medidas de la media aritmética. La fórmula para expresar esto es conocida, es nuevamente la sumatoria de todas las observaciones individuales menos la media aritmética dividido la cantidad de sumandos. Uso estas barras para expresar, porque hay un problema que veremos de inmediato, esta es la cantidad absoluta de unidades, sin tener en cuenta si hay una fracción negativa o no. Así desglosado resulta fácil ver que si yo sumo todo esto, obviamente la suma va a dar 0. Lo que hacemos es eliminar los negativos para entender entonces cantidades absolutas. La sumatoria absoluta de esto es 6, la cantidad de sumandos es 5, resulta que la desviación estándar de esta serie es 1,2. Fantástico, esa es sigma, es la desviación estándar, usando un criterio similar, pero con la data ya de terreno de la glucemia de la mitad del siglo XX. Recuerden que esto es una población urbana, ya sedentaria, ya sobrealimentada en la posguerra. Haciendo una curva semejante, una especie de best fit de esta data, lo que entendimos entonces es que se estimó que la media aritmética era 100 miligramos por decilitro, ¿sí? En tanto que la primera desviación estándar era 120, o sea, la desviación estándar era 20 miligramos por decilitro. Entonces tenemos 100, 120, 140 y 160, y esto describe hacia la derecha las desviaciones estándar. En tanto que para este lado tenemos 80, 60 y 40 miligramos por decilitro. Esto describe entonces la situación glucémica de la humanidad urbana del siglo XX. Y el problema que tiene esta descripción es que absolutamente nos convence de que, dado que la metodología estadística es correcta, lo normal es sinónimo de bueno. Si somos normales, léase normal entre 80 y 120, es decir, contemplamos como sano el intervalo de la primera desviación estándar a la izquierda y a la derecha de la media aritmética, entonces pasamos alegremente con glucemias de 100 o de 110 o hasta 119 en ayunas y no consideramos que sea un problema. Ya hemos determinado entonces la falacia fundamental, el error primario de esto que estuvo en la toma de datos. Esto tendría que haber sido 63, que es nuestra observación con los inuit, 63 miligramos por decilitro en el extremo izquierdo y apenas entonces 90 en el otro extremo. Esto nos hubiera dado un set de datos muy diferente, un valor de P muy diferente y un intervalo de confianza muy diferente. De manera que entonces recordemos, para los médicos que miran o para los pacientes cuyos médicos quieran hablar con nuestros médicos, acá a nuestros costados, la media aritmética de la glucemia humana es incorrecta porque no ha conservado el patrón metabólico primario paleolítico. Hay un sesgo postindustrial de la data y la distribución normal no es sinónimo de sano, es sinónimo de distribución normal para un set de datos originalmente incorrecto. Bueno, hay que hacer unas observaciones acá. Yo quería que vieran este tema. Aparentemente, la cuestión de que lo normal no es sinónimo de bueno. Les pido, por favor, no hagan preguntas ahora, que no tengo como verlos. Ouch.
Shut up, you. Estoy hablando solo ahí. Bueno, el punto es, como les decía, que era necesario establecer claramente que lo normal no es sinónimo de bueno, porque lo que puse el ejemplo de la diabetes, lo mismo pasa con la vitamina D, de dedo. Concretamente, no estamos comprendiendo correctamente cuál sería el patrón solar de la humanidad, el patrón vitamínico de la humanidad, en cuanto que ya vimos que no es una vitamina, no es lo mismo, es una poderosa hormona secosteroide con profundas implicaciones en, como mostramos recién, en las epidemias estacionales y profundamente involucrada en la inmunidad, ¿no? Bueno, quería quedar eso claro. Yo por eso les mostraba antes lo de la distribución así, con las preguntas que necesariamente van a quedar para después, porque es imposible responder. Ahora hay cerca de 866 personas adentro del webinar, ¿no? Bueno, está eso claro. Entonces, vamos a continuar con esta exposición de cuál es la fundamentación justamente epidemiológica del uso de dosis correctas, quiere decir biológicamente apropiadas de vitamina D. Ok, bueno, estábamos acá. Después, yo entiendo que algunas personas se pueden sentir, la implicación del video que vimos recién es que todos los que, o sea que ya estamos un poquito diabéticos, todos los que tenemos más de 80 miligramos por decilitro en ayunas de glucemia, ¿no? No se alarmen, ustedes saben que lo que justamente hemos querido ser la voz de la calma en este medio, por eso me refería en términos bastante peculiares cuando hablé de histeria viral, o sea, hay que mantener la calma. A nadie ayuda, y ya de todo el mundo está haciendo, toda la televisión y todos los, ahora escuchaba una cosa viniendo para acá, un noticiero norteamericano, todos los términos son así, armagedónicos, se va a acabar el mundo, eso no es así. Ya hemos vencido otras epidemias, realmente pandemias brutales anteriores. Va a haber un mañana, más temprano que tarde se va a resolver todo esto. Estén con calma, ¿no? Permanezcan calmos y tomen vitamina C. Bueno, este es otro muy interesante paper que dice, si estamos acá, la suplementación con vitamina D para prevenir infecciones agudas del tracto respiratorio. Una revisión sistemática y un metaanálisis de la data de los participantes. Esto les quiere decir, esto no está hecho por un grupo de amigos que se juntó. Este es un formidable artículo publicado nada menos que en el British Medical Journal. El British Medical Journal es de la gaveta de arriba, o sea, esto es realmente una top drawer, ¿no? Esto es realmente top of the line, como dice un amigo. Esto no publica cualquier cosa, es muy sólido. Pero fíjense qué interesante, en este metaanálisis, ahorita expliqué que era un metaanálisis, era un estudio de estudios, se eligieron con muy rígidas parámetros, se eligieron 25 papers científicos, 25 estudios científicos, para un total de más de 11.000 participantes, en ese rango de edad que ven ahí. Y se comprobó que la suplementación con vitamina D reduce el riesgo de infecciones agudas del tracto respiratorio en todos los participantes. ¿Sí? Esto es un saco de gatos, fíjense que entre los 0 y los 95 años. Bueno, ¿cuánto es que es ese decremento? El decremento ahí, como dice Adjusted Odds Ratio, ahora voy a explicar qué es, 0.88, eso implica que hubo digamos, una reducción con la suplementación, que todavía no hemos dicho qué es esa suplementación, pero digamos, una reducción del 12%, 12%, por el Adjusted Odds Ratio. Ahora les explico. Los efectos protectores en aquellos, o sea, efectos protectores fueron vistos en aquellos recibiendo dosis diarias o semanales de vitamina D sin una gran megadosis adicional. El bolus se da de golpe una vez por mes. En este caso, el Adjusted Odds Ratio, digamos, el porcentaje de eficacia positiva fue de, bueno,
Si antes era 88, era 12, ahora de 81 es, por supuesto, 19. ¿Okay? Ya tenemos 12 en principio, 19. 19 esto es para el grupo, antes era para el grupo en general. En este caso es para aquellos, una fracción del grupo, que tomaron vitamina D por día o por semana. ¿Ah? La suplementación con vitamina D fue segura, es decir, sin efectos colaterales adversos, y produjo protección contra infecciones agudas del tracto respiratorio en general. Los pacientes que eran muy deficientes en vitamina D y aquellos no recibiendo dosis en bolus, la dosis mensual famosa, experimentaron mayor beneficio. ¿Okay? Bueno, ahora es interesante. Fíjense, esta es la cumbre del estudio, dice, lo más interesante del estudio dice, entre aquellos que recibieron dosis diarias o semanales de vitamina D, los efectos protectores fueron más fuertes en aquellos cuya medida base de vitamina D eran inferiores a 25 nanomoles por litro. ¿Okay? Y ahí el Adjusted Odds Ratio es de 30, es decir, recibieron un 70% de mejoría. ¿Okay? Justamente la parte de la población más necesitada, aquellos que tenían más bajos niveles de vitamina D. ¿Okay? Bueno, vamos a explicarlo un minutito. Tengo que parar esto para verlo un minuto. Stop. Vean un minutito. Traté de escribirles acá este Adjusted Odds Ratio. Me parece que está al revés. Pero si es 1, si el AOR es 1, quiere decir que no hay efecto ni bueno ni malo. ¿Okay? Ni protegido ni dejado de proteger. Si es menor que 1, le hace 0.88 en el primer caso, 0.81 y 0.30, entonces hay un efecto positivo. ¿Cuánto efecto positivo? Para todo el grupo, háyanse suplementado como sea. Ahora tengo el efecto espejo. Para todo el grupo fue 12, con la suplementación mala, con los que tenían abundantes niveles de vitamina D, los jovencitos, los fuertes, todo. Para el grupo que se suplementó de manera correcta, a diario o por semana, fue 19% de decremento de infecciones respiratorias. Y para el grupo que estaba peor de vitamina D al inicio del estudio, pero que se suplementó diariamente o semanalmente, la mejoría fue del 70%. Bien usada, en particular en las personas más necesitadas, la vitamina D baja 70% las probabilidades de contraer una infección respiratoria. Y lo que es interesante, accesoriamente, es que cuando sí se llega a contraer, la severidad es mucho menor y la mortalidad es mucho menor. ¿Okay? ¿Suena bien? Esto es el British Medical Journal, ¿eh? No es moco de pavo. British Medical Journal. Que lo puede mostrarle a su médico, el AOR, Adjusted Odds Ratio. Bueno, seguimos. ¿Dónde me quedé? Ahí va. Bien. Ahora, ¿era esto seguro? La cuestión es, ¿era esto seguro? ¿No? Estos efectos que se obtuvieron seguramente, hubo efectos colaterales. Bueno, el uso de la vitamina D no influenció, no incrementó el riesgo de eventos adversos serios, ¿no? De ninguna causa. Y esto ocurrió, como les dije, ahí ven el odds ratio otra vez. Entonces, los eventos fueron del 2%. Esto es en 11.224 participantes, ¿no? Ni tampoco incrementó la muerte por ninguna causa. ¿Sí? Las instancias de potenciales reacciones adversas con vitamina D fueron raras, fueron muy extrañas, fueron casi inexistentes. Pero fíjense, los dos aspectos más temidos, los dos eventos más temidos, que ya estoy escuchando en vuestras cabezas que se alzan esas preguntas, ¿qué pasa con las piedras en los riñones? ¿Qué pasa con la hipercalcemia? Bueno, en este estudio tan sólidamente hecho, recuerden, es un meta-análisis de 25 estudios científicos diferentes, hechos por gente diferente, en condiciones diferentes, con más de 11.000 participantes. ¿Okay? Estudio muy sólido, muy robusto. Se detectó hipercalcemia en 21 personas de 3.850, es decir, este es el medio por ciento, y piedras en los riñones fueron diagnosticadas en 6 de 3.841, es decir, un 0,2%. Ambos eventos fueron igualmente distribuidos tanto en el grupo que se suplementó como el que no se suplementó, el grupo de intervención o el grupo de control. Es decir, es absolutamente, esto es lo que se llama riesgo relativo. Suplementar vitamina D no incrementó el riesgo relativo. Si quieren aprender sobre el riesgo relativo, vean este video.
que se llama Riesgo Relativo, Impacto del Ambiente en el Cáncer, donde explico la fórmula del riesgo relativo, se llama Relative Risk, es muy interesante, muy divertido, en relación con las bebidas azucaradas y todo esto, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Como ven, no se preocupen si es muy difícil. Lo que tienen que llevarse de acá las personas no entrenadas en este aspecto son los conjuntos fundamentales de ideas. Nosotros llamamos las ideas directrices, ¿no? Y después lo tienen que ver varias veces. No es una nota de periódico que uno está construido de manera simplística. No es una película que ya recordamos porque tiene muchas, digamos, es una historia agradable, etc. Hay que dedicarle tiempo a esto. No es fácil. ¿Okay? Bien, entonces vamos a poner esta cuestión de la vitamina D en el contexto del coronavirus. Los coronavirus están con nosotros hace millones de años, ¿okay? No son nada nuevos, de hecho anteceden con mucho a la humanidad. Y nos vienen visitando hace poco MERS, SARS, si lo recuerdan, las últimas pandemias, son también coronavirus, ¿no? Pero ¿cómo se compara? Vamos a ponerlo en contexto. ¿Cómo se compara esto con las epidemias anuales que hay registradas en los últimos 40 años, ya con data fehaciente, de influenza, de gripe? Bueno, resulta que, esta es una data del CDC, dice el nuevo coronavirus causando el COVID-19, hasta ahora, hasta la fecha de hoy, hasta la tarde, produjo 750.000 personas enfermas, diagnósticos, ¿no? 750.000 personas se han enfermado según la data, ya, digamos, confirmados, son diagnósticos confirmados, más de 35.000 muertes en el mundo, ¿sí? Un poquito por encima de 35.000 muertes. A la tarde, esto fue hace 2 horas. En comparación, solamente en los Estados Unidos, la gripe, el catarro, la influenza, que produce neumonía, qué sé yo, ha producido un estimado de 38 millones de diagnósticos confirmados, 390.000 hospitalizaciones y 23.000 muertes en esta temporada, amigos y amigas. Ahora, recién, 23.000 muertes es lo que va de temporada. Esto es de acuerdo con, solamente en Estados Unidos, ¿no? De acuerdo con el CDC, Centers for Disease Control and Prevention, ¿no? Esto es más de esto, fíjense, muy interesante también del CDC. Las muertes asociadas a la influenza en los Estados Unidos van de un rango de 12.000 en la temporada del 2011 a un más alto de 56.000, la temporada del 2012. Déjenme leerle otra vez. En el 2012 se produjeron en Estados Unidos por catarro, por gripe, la neumonía pedestre que se lleva a los ancianitos, etcétera, 56.000 muertes. ¿Ok? Está claro, vamos poniéndolo en contexto. Bueno, esto es un estudio muy interesante que recuérdoles, van a estar los links, los enlaces debajo del video cuando vean todo esto otra vez en YouTube. Van a poder seguir esto. Esto es un ensayo muy interesante del International Journal of Infectious Diseases. Esto es un estudio italiano, muy bien hecho, muy sólido. Estudia, se llama Investigando el impacto de la influenza en la mortalidad excesiva en todas las edades en Italia durante las estaciones recientes. Esto estudia las estaciones del 2013 al 2016, ¿no? Solamente se hace medio año porque agarra de un año para otro, agarra 6 meses entre un año y otro, ¿no? Bueno, ¿cuál es el resultado? Resulta que, piensen ahora, para contextualizar lo que está pasando. Y nunca escucharon ustedes hablar nada de esto. Nadie daba partes diarios de todos los ancianos que morían y todos los años mueren en promedio 17.000 personas de gripe, de influenza en Italia. En ese periodo murieron, en esas 4 estaciones, 68.000 personas. Entre 4 es 17.000. ¿No? Pero eso no es así. Como ya vieron, en el caso de Estados Unidos, hay años donde la mortandad es el doble del anterior y así. Bueno, esto es publicado por TELAM, como ven acá, TELAM, perdón. Esto es el 26 de febrero. En Argentina, casi 32.000 personas mueren por año por neumonía e influenza. Los grupos de riesgo son los adultos mayores y quienes padecen de enfermedades previas. Se llama comorbilidades, ¿no? Las medidas de prevención son similares al coronavirus: lavarse las manos, estornudar el pliegue del brazo, usar alcohol, etc. ¿Right? Es decir, vamos a poner las cosas en contexto. Si yo escucho esto, lo que se llama, bueno, riesgo relativo, lo que se llama performance relativa neta. Nosotros hemos diseñado hace mucho un algoritmo donde, a ver si lo puedo mostrar. Performance relativa neta, encontrar cosas donde los demás no veían. Es muy interesante. Yo tengo, por ejemplo,
Yo tengo dos curvas que tengo que comprobar, comparar, ¿no? Son dos comportamientos cualquiera, le hace, mercado financiero, en general Nasdaq, empresa en particular, por decir algo, o el comportamiento de una patología contra otra, ¿no? Las dos curvas no puedo entender muy bien las relaciones. Lo que nosotros hicimos fue sugerimos hace un tiempo y escribimos un algoritmo matemático que hoy día es una herramienta de computación nuestra, donde el rango de referencia es cero. En este caso, el mercado del Nasdaq es cero o la gripe es cero, en este caso. O sea, en el contexto de las enfermedades, de las patologías virales respiratorias, ¿okay? En el contexto de las patologías virales respiratorias, ¿cómo es el coronavirus? Bueno, a la fecha, ahora, está todo por debajo, viene por debajo de la influenza. A la fecha no le gana a la influenza, el coronavirus. Don't kill the messenger. Yo sé que las personas están, y yo no estoy diciendo ninguna otra cosa que la realidad numérica. Y esto no tiene implicaciones de ningún tipo. No es un llamado a las armas, no es a la desobediencia civil, no es nada más que justamente la apreciación algorítmica, la apreciación matemática, la correlación entre la influenza, las patologías, infecciones virales respiratorias que todos los años matan decenas de miles de personas en cada país, con la actual epidemia, ¿no? Si esto fuera, por ejemplo, si fuera al revés, hoy día es así, ¿verdad? Si fuera al revés, estaría algo así como, sería una cosa así, más o menos. Se vería así en el gráfico de performance relativa neta. Si fuera, entendiendo que esta es la gripe, o sea, lo que quiero decir es, tengo que comparar al coronavirus contra las gripes que nos matan todos los años. Es una nueva gripe, digo, el catarro de Wuhan, ¿no? ¿Es un virus? Sí. ¿Es una infección respiratoria? Sí. Ok, como la gripe. ¿Es influenza? Sí. Ok, entonces, ok, si lo veo, si yo digo, se murieron 700 personas hoy, por Dios, fantástico. ¿Cómo es eso relativo a las muertes que normalmente ocurren por una patología correlativa? ¿Entiendes? Entonces ahí uno puede interpretar mucho mejor las cosas y tomar mejores decisiones. ¿Okay? No corran a interpretar lo que no he dicho. Básense en lo que he dicho, no en lo que no he dicho. ¿Okay? Bueno, seguimos. Recuerden, la importancia de todo esto es la calma, usar el raciocinio y no dejarse apanicar. Bueno, fantástico. Una cosa les quería decir para que entiendan cómo se interpreta esto, que es la mortalidad. Ahora es muy temprano para verlo, pero por ejemplo, la mortalidad se calcula como, en este caso a la izquierda tengo la totalidad de los diagnósticos confirmados, énfasis en confirmados. Y acá la totalidad de las muertes. Lo que se hace es por regla de 3 simple, se calcula qué porcentaje del total diagnosticado corresponde a la mortalidad, o sea, la tasa de mortalidad. Pero lo que se sabe y se sabe muy bien, que están subreportados. O sea, que finalmente, vamos a hacer un cálculo acá, sería, por ejemplo, en Argentina. No, pero esto no está. Vamos a hacerlo en tiempo real. Acá. Quizás, sí. Vamos a reiniciarlo. En tiempo real es esto, ¿no? Vamos a calcular la mortalidad. La tasa de mortalidad, que les repito, está absurdamente, brutalmente, groseramente sobredimensionada. ¿Sí? Ahora les muestro por qué. Vamos a poner Estados Unidos. Estados Unidos tiene confirmados 159.000 diagnósticos con 2.945 fallecimientos. Vamos a hacer regla de 3 simple. Y hacemos 2.945, le agrego 2 ceros y divido por el total confirmado, que es 159.184. Entonces me da una tasa de 1,8 de mortalidad. Pero resulta que es obvio, siempre termina siendo así, que este número que está acá a la izquierda está groseramente subreportado. Y se supone que hay, en Argentina, por ejemplo, en este caso, tiene que haber algo así como entre 7 y 12 veces más personas realmente contagiadas que los diagnósticos confirmados. Con lo cual, la porción, o sea, eso parte por 5 o por 10 la tasa de mortalidad. Bueno, en fin, ahí lo tenéis, esa era la idea. La idea siendo que la mortalidad está sobrevalorada. Repito, no se rajen las vestiduras. Lo que hay que hacer es permanecer sensato y hacer lo que la data publicada sólida comanda hacer. En ningún caso hay que, estamos en una democracia, no hay que lanzarse a hacer cosas
descabelladas y contrarias al trend, ¿okay? Contrarias a los edictos gubernamentales, pero sí saber que uno puede protegerse a uno mismo y a su familia basado en estos fundamentos científicos, ¿no? Bueno, les quería mostrar, esto es un blog que ya pusimos antes, pero está disponible. Se llama Nutrientes Inmunoesenciales contra infecciones virales del sistema respiratorio. Les ruego que por favor después lo vean, porque en el fondo del blog están todas las referencias científicas. Pero empieza, y con esto les quería llamar la atención, empieza con el consenso de expertos sobre el tratamiento integral de la enfermedad por coronavirus 2019 de la Asociación Médica de Shanghái. Esto es publicado el 3 de marzo. En el acápite 3 está el artículo entero, abajo les pongo el link. Lo que sí tienen que leerlo en chino. Not really. Tratamiento de soporte de las funciones orgánicas para pacientes graves y en estado crítico. El inciso 6 dice, prevención y tratamiento de la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es un término que usamos nosotros cuando hay una suerte de tempestad inflamatoria. Son muchos marcadores inflamatorios. Es como una reacción exagerada del sistema inmune, que, les adelanto, sucede cuando hay niveles muy bajos de vitamina C y muy bajos de vitamina D. Así nomás. Entonces dice, se recomienda usar grandes dosis de vitamina C y heparina no fraccionada, porque hay un problema de coagulación. Deben inyectarse grandes dosis de vitamina C por vía endovenosa y una dosis de 100 a 200 miligramos por kilo de peso. El uso continuo de larga duración mejora significativamente el índice de oxigenación. Se recomienda usar grandes dosis. Esto es, acá abajo tiene el enlace al link del gobierno chino, ¿no? Justamente. Bueno, la segunda cosa que quería resaltar en este blog es, independientemente de la demostrada eficacia antiinfecciosa de varias moléculas nutricionales, son varias en realidad, zinc, selenio, magnesio, etc., el ácido ascórbico endovenoso, ya no nutricional, endovenoso, esto es un acto médico, que tiene que administrarse por gente competente, combate eficazmente el novel coronavirus 2019 y todos los otros agentes virales del mismo grupo, aún en los casos más graves y complicados. Este número que ven acá, estos números 1,2, 1 y 2, son las referencias científicas. Van al fondo del blog, pueden copiar y pegar en el buscador de Google y les abre el artículo científico entero. ¿Okay? Debe conocerse la capacidad recientemente demostrada del ácido ascórbico, incluso en moderadas dosis endovenosas, para disminuir dramáticamente la mortalidad en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, o ARDS. En estado crítico incluso, conectados ya al respirador en la unidad de cuidados intensivos. Esto, por supuesto, es infinitamente mejor si se hace una intervención temprana. Recién se diagnostica, automáticamente se ponen endovenosas de 50, 70, 80, 100 gramos de vitamina C en el curso de 4 o 5 horas por día. Esto se hace muy fácil, no tiene contraindicaciones, es tremendamente seguro, siempre y cuando los profesionales sean capaces, ¿no? Estén entrenados en esto. Bueno, el estudio randomizado, controlado, a doble ciego y con placebo, llevado a cabo por Fowler y colaboradores, se llama CITRIS-ALI, ALI es Acute Lung Injury, ¿no? Demostró con apenas 4 días de tratamiento ser capaz de reducir la mortalidad por COVID-19 a 4%, en tanto que el grupo de control, que recibió un placebo, tuvo una mortalidad del 63%. Estos son muy fuertes los números. Este es otro paper anterior del mismo grupo, Fowler, se llama Alpha Fowler el señor, y sus amigos, y se llama Phase 1, o sea, estudio de fase 1 de la seguridad del ácido ascórbico intravenoso en pacientes con sepsis severa. Lo que dice es la vitamina C es completamente inocua. No es vitamina C, el ácido ascórbico, pues la vitamina se usa, para que sea una vitamina es 200, 300 miligramos. Y estos son 100.000 miligramos. Es un fármaco endovenoso, no es una vitamina en este contexto. Pero el objetivo de este paper es este que dice acá, ver si era inocuo o no. Se usó este método y se vio que incluso en el caso de lo que llaman high ascorbic acid, esto sería unos 200 miligramos por kilo de peso, perfectamente producía un decremento de los marcadores inflamatorios, lo que se llama SOFA, que es Sequential Organic Failure Assessment, evaluación secuencial de insuficiencia orgánica. Acá lo puse. ¿Okay? Como la proteína C reactiva, la trombomodulina, etc. Bueno, así que está claramente para los médicos que escuchan, está muy, muy bien establecido. Una vez más, está el paper abajo. Este es uno de los papers más sólidos y bien documentados que vi en los últimos tiempos. Realmente muy interesante. Bien.
Nosotros tenemos, como les decía, una experiencia tremenda en el uso del ácido ascórbico endovenoso en pacientes inmunosuprimidos, no para el tratamiento, o sea, cuyo propósito inicial es el tratamiento del cáncer. Este es un paper nuestro, yo soy el autor primario de este paper, junto con nuestros colaboradores, nuestros coautores, se llama The Main Author, acá está el nombrete, en particular en la terapia metabólica del cáncer de páncreas. Esto es otro ensayo también de nuestro mismo grupo, publicado por el mismo grupo de autores, que es el impacto de los disruptores metabólicos no tóxicos en la supervivencia en el cáncer de páncreas. ¿Okay? Pero lo importante es que uno de los cofactores no tóxicos que usamos es la vitamina C, precisamente, que repito, en este contexto es un antimetabolito, es un efector, básicamente una droga farmacológica, no una vitamina. Así que algo sabemos del uso del ascorbato endovenoso, la forma nasal de sodio del ácido ascórbico, y lo que hemos visto es que el fenómeno colateral es que las infecciones respiratorias son perfectamente manejables, incluso cuando hay un paciente claramente, decididamente inmunosuprimido, ¿no? Bueno, esto del síndrome de distrés respiratorio agudo es un fenómeno inflamatorio, como les dije, y la solución es poner dosis intravenosas de los nutrientes descritos. Les pido por favor que miren para preguntas ya concretas de suplementación, para cuestiones más de consejos médicos, estos dos digamos, videos que hicieron nuestros médicos. Este es el doctor Roberto Álvarez, director médico del centro, se llama Nutrientes Proinmunes, está en mi cuenta de Instagram, Néstor Prieto Granacos. La doctora Amador también ha hecho este video sobre suplementos en niños y ancianos. Bueno, estos son dos medicazos de nuestro centro. Les pido por favor que para estas cuestiones ya concretas de dosificación y periodicidad, qué sé yo, miren estos posts, ¿no? Bien, recomendaciones de nuestro equipo. En principio, el ácido ascórbico, sea ascórbico, ascorbato, esto es para prevención y por vía oral. Repito, prevención y por vía oral. Por lo menos, como mínimo, 2 gramos de ácido ascórbico o ascorbato, o cualquier otra forma que ustedes encuentren, dadas las circunstancias, señoras y señores, cada 12 horas, como mínimo. ¿Okay? Y no se preocupen, después les digo dónde buscar. Si tienen que bajar en uno de nuestros blogs más recientes, que se llama Pandemias. Ahí van a ver un ebook, se llama La vitamina C y las enfermedades infecciosas. Es gratis, bájenlo, tiene toda la información que necesitan para esto, ¿no? No se preocupen, están respondidas vuestras preguntas y muchas otras que no se les habían ocurrido. Entonces, más interesante sería tomar 2 gramos cada 4 horas, ¿no? Por ejemplo. Mejor que 2 gramos cada 12 es 2 gramos cada 4, o como lo indica el médico. Al instante que aparece algún síntoma de resfrío, de no sé qué, rápidamente empieza a tomar por hora, cada hora, la cantidad máxima tolerable por vía oral. Esto es una sustancia completamente inocua. Uno no se podría suicidar con vitamina C si quisiera. Ahora les voy a comentar un término que se llama el índice terapéutico. Esto es una medida de la seguridad de las sustancias, ¿okay? Índice terapéutico. Tiene una fórmula conocida, ahora se las muestro, pero primero veo la vitamina D. La vitamina D tiene que tomar, para lo que los estudios muestran es que la dosis realmente óptima que produce los resultados que los estudios muestran es dosis diarias de 2.000 a 5.000 unidades internacionales con cada una de las comidas. ¿Okay? 2.000 unidades con el almuerzo, 2.000 con la cena o una cosa así. ¿Okay? Siempre con alimentos grasos, ¿okay? Ya que la dosis masiva mensual simplemente no se absorbe. Estamos cansados de ver que personas tomaban una dosis masiva de 100.000 unidades, no sirve para nada, porque necesitan, para absorber 2.000, 3.000 unidades de vitamina D, se requieren por lo menos un par de cucharadas de aceite, o su equivalente en grasa animal, manteca, yema de huevo, aceite de coco, semillas oleaginosas, etc. ¿Sí? Déjenme mostrarles un signito. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Sí, en definitiva estamos diciendo ninguna otra cosa contraria a la norma. Estamos diciendo, hagan lo que dice la norma que hay que hacer, pero consideren que por unos pocos centavos esto se puede conseguir en cualquier parte. En la farmacia de la esquina tendría que haber vitamina C, vitamina D. Yo creo que no van a tener dificultades para conseguir nada de esto en ninguna parte. ¿Okay? La gente piensa que hay escasez, no hay escasez, está en todas las farmacias, no es ningún problema. Y en el caso de los que tenemos la fortuna de vivir todavía en un lugar donde todavía hay sol a esta altura del año, tomen sol. El sol produce, recuerden, la cantidad suficiente de sol en horas seguras, ya sabemos, no incumplan las normas,
la vitamina D. Estamos diseñados por la evolución para ello. Te quería decir, el índice terapéutico es una medida de la seguridad de una sustancia. Para que ustedes entiendan cuán segura es una sustancia, esto se calcula en farmacología como la LD50. ¿Sí? LD50 se conoce como LD50, es la dosis letal media. ¿Qué es la dosis letal media? La dosis que mataría a la mitad de los ratoncitos o los sujetos experimentales, ¿no?, de una sustancia. ¿Okay? Dividida entre la dosis terapéutica. El número que esto me da, por ejemplo, si yo tengo, ¿cuál es el índice terapéutico de la aspirina? Sustancia que todo el mundo usa. Bueno, fantástico. Si se sabe que la dosis letal media de la aspirina es unos 8 gramos. ¿Okay? 8 gramos liquidan, para una persona de mi estatura, liquida la mitad de los sujetos en experimentos. Un experimento que no hay que hacer, se ha calculado por animales de laboratorio. Fantástico. La dosis, ¿cuál sería la dosis terapéutica media? 1 gramo, ¿no? La gente toma 2 aspirinas de 500 en el día, una cada 8 horas, 1,5 gramos. Bueno, para hacer más fácil esto, digamos que es 1 gramo. 2. Si la dosis letal media es 8 y la dosis terapéutica es 2, el índice terapéutico es 4. 4 quiere decir una sustancia bastante segura. ¿Okay? Las drogas oncológicas, por ejemplo, tienen índice terapéutico de 1,5, o a veces menores que 1, lo cual describe un veneno en una medicina. Fantástico. Es tan grande la dosis letal media de estas sustancias, vitamina D, vitamina C, vitamina B3, que no hay un índice terapéutico conocido, no hay una dosis letal conocida, o está en los 3, 4 dígitos, ¿sí? Es decir, son sustancias extraordinariamente seguras. No lo digo yo, lo dice el British Medical Journal. Ya van a tener, si alguien llegó tarde, todos los links a todos los estudios científicos posteados debajo del video en YouTube. Me voy a recuperar esta lección. ¿Okay? Bien. Vamos a ver si podemos... ok, está claro con respecto a la suplementación. No se preocupen si perdieron el concepto, lo van a volver a ver. Ok. Les pido que miren en algún momento también, como parte de la conversación que hay que entablar, este video que se llama Efectos colaterales de la mitigación. Simplemente me parece un buen ejercicio. Esto es para los profesionales de la salud en particular. Todavía faltaría otro que estoy por poner sobre teoría de sistemas. Nuestro grupo está haciendo un proyecto, estamos por presentar un proyecto, de hecho, que hace varios años que venimos insistiendo con ello a los gobiernos de las naciones emergentes, que se llama soberanía de salud. Es el modo en que pensamos que en el futuro hay que gestionar la salud de las naciones emergentes. El concepto de soberanía de salud lo puedo sintetizar diciendo que es el derecho inalienable de los pueblos a gestionar su salud con medicamentos autóctonos, no con instrumentos caros y drogas de patente comprados afuera, a países del primer mundo que no podemos pagar, sencillamente, ¿no? Entonces, bueno, esto se hace y esto de los efectos colaterales de la mitigación es una visión diagonal, si se quiere, y la solución estaría en una descentralización de la atención primaria, que es uno de los criterios fundamentales de la soberanía de salud, uno de los recursos, usando cosas como telemedicina, los teléfonos de las personas, por ejemplo, teleconsultas, justamente, inteligencia artificial, etc., ¿no? Y después los fármacos huérfanos, es decir, aquellas sustancias que o no son patentables o cuya patente ya expiró y que son sumamente baratas, como las vitaminas C y D que recién vimos, ¿no? Otra cosa interesante, antes de eso, recuerden que hemos puesto, a ver si lo tengo por acá, hay unos posts nuestros sobre el valor de la fiebre. El valor de la fiebre. Ahí está. Lo van a ver también en Instagram, por ejemplo. Si no lo han visto antes, esto es una cosa muy sencilla, les repito, son las medicinas más democráticas que hay. El sol, la sauna, o sea, el calor. El sol es gratis, che. Bueno, ¿acaso en esto me refería a esto? Interferones, fiebre y el virus de Wuhan. Este es uno. El otro es fiebre terapéutica y el otro es el valor de la fiebre. Esos son estos 3 posts, están todos a continuación. Y con ellos van a poder redondear esta idea. Bueno, ahí como ven, pueden encontrar esto en Terapia Metabólica del Cáncer en YouTube. Nuestra página es terapiametabólica.com.
que se refiere al tratamiento justamente oncológico, pero está el blog puesto ahí. Y hay otro blog para las personas que tengan otros intereses en medicina regenerativa, que es la página regeneración.bio, que son programas no oncológicos. Nuestro centro hace dos grandes vertientes operativas e investigativas. Uno es terapia metabólica de tumores sólidos y el otro es medicina regenerativa. Así que, bueno, pueden hacer eso. Recuerden, el sol es gratis. Así que con eso cerramos nuestra presentación y entendiendo que lo que estamos intentando hacer acá es dotar a la comunidad de un conjunto de ideas directrices. Esta cuestión es demasiado importante para hacerla amateur, así que esto hay que consultarlo, pero ya estuve escuchando algunas cosas. Yo no consumo nunca en la vida, no recuerdo, una vez que hice un ejercicio que me mandó mi maestro a leer un cierto diario, X, unos días, y yo básicamente no encuentro nada de sustancia ahí, no es para mí. Y las cosas importantes, finalmente, que yo tengo que saber, me las dicen mis amigos, mi equipo, así que yo cultivo lo que llamamos una ignorancia selectiva. Ignorancia selectiva. No podemos estar, yo no tengo tiempo para todo, así que he decidido, 32 años atrás, dedicarme solo a esto, a la ciencia, digamos, al conocimiento objetivo, y de ahí creo que está mi función, mi aporte puede ser desde ese punto de vista, ¿no? Del conocimiento objetivo. Pero estuve escuchando de pasada mensajes que me mandaron de cosas que dicen, no hay comprobación científica de que el ácido ascórbico mejore la inmunidad. Bueno, tanto hay, fíjense, un simple ejercicio, que hay miles y miles de papers. No hay justificación científica de que no hay demostración de que la vitamina D mejora la inmunidad. Bueno, les mostré. Lo que pueden hacer como ejercicio es buscar todas estas referencias, ponerlas en un texto y mostrárselo, o bajar los papers mismos y mostrárselo a quien diga que no, ¿ok? Así que hay. Bueno, espero que haya sido útil. Es una conversación que hay que abrir. Y bueno, los médicos que puedan estar escuchando, los profesionales de la salud, por favor, escriban a nuestro equipo, escriban a nuestros compañeros que están esperando, a pesar de que tienen mucho trabajo. Nuestro centro de terapia metabólica del cáncer ha permanecido abierto, imagínense, en estas condiciones, para atender a nuestros pacientes oncológicos, muchos de los cuales están inmunosuprimidos, o sea que hemos tenido que tomar grandes precauciones. Hemos instalado, como les mostré, lámparas ultravioletas por todos lados, hemos hecho un montón de esfuerzo para justamente estar en compliance con todos los mandamientos del ministerio, etcétera, las instituciones de salud, del gobierno, y hacer nuestra gestión. Nuestros médicos están, nuestro personal en general, nuestros médicos, enfermeras, todos los equipos, bioquímica, farmacia, etcétera, estamos agotaditos, pero con el empeño incólume y esperando nuestros correos. Terapiametabólica.com, en info, enseguida pueden enviarnos los correos. Por favor, estudien el material. Esto no es para verlo de pasada. Y antes de emitir un criterio, antes de emitir un juicio, estudienlo 3 veces. Una por 3 veces. Una por el Padre, una por el Hijo y una por el Espíritu Santo. Brahma, Shiva, Vishnu. 3 veces. ¿Ok? Bueno, gente, ha sido un gusto, un honor en realidad. Nos vemos pronto.